Bueno, yo no he recibido los trabajos de la descripción, ¿ok? Hay solamente en plataforma, la única persona que elevó el trabajo es Nora. Para el caso particular, Nora, está muy bien lo que enviaste, pero lo que estás enviando ya es la situación problemática inicial. Vos lo que tenés que enviar en este trabajo práctico es una descripción, ¿bien? No era la situación problemática inicial. Yo decía que fundamentalmente le puse como consigna de descripción que traten de describir un fenómeno que está asociado ya a su situación problemática inicial. Entonces, por ejemplo, vos podés describir el fenómeno de las los microemprendimientos, las microempresas de la zona céntrica de Monterrico, por ejemplo, o el conjunto de microempresas en donde básicamente van a ser tu muestra de trabajo, tus objetos de estudios. Así que lo que tenés que corregir es eso. Vos lo que enviaste es la situación problemática inicial, no enviaste una descripción como trabajo. Así que al resto voy a corregir las fechas de presentación y bueno, le voy a dar plazo hasta el día miércoles de la semana que viene para que vayan trabajando y vayan presentando. Recuerden ustedes que todas instancias de trabajos prácticos son también instancias de regularidad de la materia, ¿no? Así. Pero sobre todas las cosas son instancias que le van a permitir a ustedes orientarse y desarrollarse con el trabajo, con el proyecto de investigación que tienen que realizar. ¿Bien? Bueno, como siempre, vamos a desarrollar las clases y fundamentalmente el que tenga algún aporte, alguna idea, alguna opinión o quiera preguntar algo, ya saben, levantan la mano. Vamos a desarrollar... Disculpa, profesor. Sí, del trabajo que yo mandé, o sea, yo tengo que anexar o, anexar, o ampliar o describo solamente las microempresas y hago alusión a lo que están padeciendo. Por eso te dije, vos lo que enviaste es la situación problemática inicial. No es el trabajo, digamos, la situación problemática inicial, los objetivos de investigación, el problema de investigación ya son presentaciones o avances de presentaciones, ¿está bien? Los trabajos prácticos tienen otra característica. En este caso solamente lo que tenías que hacer era una descripción. Yo ahora, a partir de este año, lo que pongo como consigna en la descripción es que este trabajo científico, esta redacción que tienen que hacer, esté asociada al fenómeno ya que ustedes van a investigar. O sea, tengo que describir No sé qué. Lo que tenés que hacer es una descripción como trabajo práctico, ¿está bien? Sobre qué quieras describir, digamos, los fenómenos asociados a tu investigación, eso lo ves vos, lo analizas vos. Pero el ejemplo ese que dio usted de la descripción de innovación y creatividad, algo así. No, eso no es una descripción. Acordate, repasa bien lo que es una descripción, Nora. Ahí está planteado. Sí, lo bajé. Lo que pasa es que yo me puse a leer y en otros temas, descripción, y algunos ponen descripción o planteamiento, y por eso no es lo que no me quedó ya claro. Y otros dicen que la descripción incluye, como usted dice, inclusive decían hasta la justificación, y ya no entendí porque después yo me fijé los pasos que usted da, ¿se acuerda cuando nos dio las primeras clases? Y ahí son otros pasos, entonces no, ya me confundí. Por eso, Nora, vos estás confundida. Vos no tenés que presentar ahora, no estamos en la estructura del trabajo, ¿está bien? Ajá. Estamos en un trabajo práctico que tiene como consigna realizar una descripción. ¿Está claro? Descripción del problema nada más.
No, 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 Nora, no, no. Olvídate del trabajo, olvídate de la situación problemática, olvídate del trabajo por ahora. La El trabajo descripción en práctico sí ahora de es lo que una yo quiero hacer. No, yo puse como consigna que asocien a algo que ustedes quieran hacer, al trabajo práctico que están por investigar, al trabajo de investigación que están por desarrollar, ¿está bien? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Brian, él está trabajando con las empresas franquiciadas o no, ¿sí? No sé al final cómo va a quedar su trabajo, pero por ejemplo, una descripción es que él describa las empresas gastronómicas que pertenecen a franquicia en la zona de San Salvador de Jujuy. ¿Está bien? Yo no Ah, sé sí. si indudablemente él va a trabajar después o no con las empresas que pertenecen a la franquicia, pero el trabajo Claro. práctico consiste en describir solamente. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos o Ah, bien, no? ahora sí, Es una descripción solamente. Entonces, por eso sí. yo te aconsejaba a vos, por ejemplo, que vos podías describir, ¿verdad? Claro, la microempresa. El ecosistema de microempresas que hay en Monterrico. ¿Bien? Sí, Acordate que ¿qué es una gracias. descripción? Es un trabajo científico que se caracteriza por una redacción concreta, concisa y clara de lo que vos observás de la realidad. No hay opinión, no hay informe, no hay nada acá, no hay juicio de valor, digamos, en eso, sino que son datos que caracterizan un fenómeno, lo asocian, lo relacionan y fundamentalmente lo analizan. ¿Sí? ¿Cómo? Con los datos objetivos que se presentan en la realidad, que vos los Ah, percibís con tus 5 sentidos, fundamentalmente la observación. ¿Mm? bueno, ahora entendí. Gracias, profesor. Eso es un trabajo práctico, Nora. Después ya vas a tener que presentar los avances de tu trabajo, ¿bien? Que yo decía que la situación problemática inicial, fundamentalmente su cuerpo de redacción científica corresponde a una descripción. ¿Está bien? Entonces ahora lo que ustedes tienen que realizar como práctica, como trabajo práctico, es una descripción. Una vez que vayan y que yo le corrija que lo que han descrito está bien, van a estar, digamos, en condiciones de poder realizar de mejor manera posible la situación problemática inicial. Porque el cuerpo de la enunciación que ustedes tienen que hacer corresponde a una descripción del problema que están planteando. ¿Sí? Ahora sí, Ah, Nora. sí. Sí, ahora sí. Gracias, profesor. Bueno, de todas maneras, Nora, está bastante bien lo que vas escribiendo. La Ah, recomendación muchas por esa gracias. situación, la recomendación para esa situación problemática inicial es que empieces a buscar términos más técnicos en vez de términos coloquiales. ¿Bien? Por ejemplo, cuando vos pones situación devastadora, ¿m? Esa es una Sí, afirmación muy coloquial. ¿Está claro? Entonces vos tenés que buscarle un término más técnico vinculado al proceso de la inflación, vinculado al proceso de la administración o vinculado a algún proceso que hayas aprendido, vinculado a las problemáticas que tienen las pymes o que enfrentan las pymes respecto a la inflación. ¿Mm? Devastador, digamos, es un adjetivo muy fuerte, un general. argumento, sí, muy catastrófico prácticamente para generalizar en un trabajo como este. ¿Mm? ¿Está claro? Ajá. Esas son Sí, las precauciones que vas a tener que tener vos y el resto de tus compañeros. Empezar a escribir con un lenguaje más técnico y menos coloquial. ¿Mm? bueno. Gracias, profesor. Bien. Bueno, vamos a empezar con el desarrollo expositivo de los objetivos del trabajo de investigación. A los efectos, entendemos que cada uno de nosotros ya hemos definido o tenemos definido, ¿sí?, correctamente nuestro problema de investigación, ¿sí? Porque indudablemente para plantear los objetivos de investigación, yo tengo que tener definido ya de manera clara,
concisa y sin ambigüedades mi problema de investigación. ¿Bien? Entiendo que la mayoría lo está refinando, le está haciendo los ajustes pertinentes y correspondientes para poder avanzar con el mismo, pero bueno, yo tengo que seguir avanzando con los aspectos conceptuales para que ustedes vayan teniendo también el argumento necesario y vayan teniendo los conceptos y el material necesario para ir desarrollando su trabajo. Así que, por favor, les pido, les vuelvo a insistir y les vuelvo a repetir que no se retrasen, no se queden en el desarrollo de sus trabajos, porque yo en el segundo semestre estoy muy complicado también laboralmente y ya no voy a poder asistir teóricamente, ¿sí? A las cuestiones fundamentales para el desarrollo de su trabajo. Lo que sí, indudablemente, voy haciendo respuestas, voy a ir haciendo ya un avance personalizado con cada uno a medida que ustedes vayan avanzando con el desarrollo del mismo. Pero sería muy oportuno que vayan tratando de avanzar en la medida en la que vamos avanzando con las cuestiones expositivas. Recuerden un tema muy importante también, ya tienen que ir consiguiendo los directores, ¿sí? No consiguiendo, ya tendrían que ir teniendo básicamente por lo menos una idea de quién es su director y vayan teniendo una aproximación ya respecto a si el director va a poder aceptar el trabajo o no. Los directores tienen que ser docentes de la facultad o de otras facultades que tengan conocimientos fundamentalmente sobre orientaciones de trabajo de investigación, sean por lo menos docentes adjuntos o docentes que hayan tenido indudablemente experiencia en orientación de trabajo de investigación. Fundamentalmente se aconseja que sean los docentes de la facultad y que indudablemente el docente tutor o el docente director del trabajo sea un docente que conozca la temática con la que ustedes están trabajando, la temática que ustedes van a abordar. Para eso yo, en una de las técnicas fundamentales que ustedes han trabajado, han identificado desde qué cátedras está asociado o está relacionado el tema. Entonces, dependiendo de las cátedras en las que esté asociado o relacionado el tema, van a tener los posibles docentes que van a poder ser sus tutores o los guías o los orientadores del trabajo de investigación. Esto ya es fundamental porque ya estamos entrando luego de definir correctamente los objetivos de investigación, ya estamos entrando en lo que va a ser el marco teórico. ¿Bien? Entonces, la orientación en ese sentido y el asesoramiento en ese sentido, en esa etapa epistemológica de desarrollo teórico fundamental de sus temáticas, van a necesitar mucho apoyo y mucha orientación por parte de los especialistas en las temáticas correspondientes. Así que, por favor, también vayan ya, entonces, definiendo ya el posible director del trabajo de investigación. Bien, entonces, objetivos de investigación. Para que nosotros podamos desarrollar los objetivos de investigación, hace falta que el problema ya esté claramente identificado. ¿Bien? Hace falta que el problema esté definido con la claridad necesaria sobre lo que vamos a trabajar como objeto de estudio. Mediante la formulación del problema de investigación, se establece con claridad qué es lo que se quiere conocer sobre el objeto de estudio que se ha elegido. ¿Cómo afrontan las microempresas, con qué estrategias afrontan la inflación las microempresas de la localidad de Monterrico? ¿Bien? Por ejemplo, un trabajo de una compañera. ¿Cómo son los procesos, los modelos de gestión que desarrollan las empresas franquiciadas, digamos, gastronómicas que existen en el distrito San Salvador de Jujuy? ¿Bien?
Entonces, ya tengo con claridad formulado correctamente el problema de investigación que va a ser el objeto de estudio que voy a realizar yo claramente después en el campo práctico, pragmático, o cuando desarrolle básicamente mi proceso de investigación en campo. ¿Bien? Entonces, no podemos definir indudablemente objetivos si no existe ya una definición clara de un problema que está totalmente identificado. Para ello, recuerden, y repito, esto ya les expliqué, que voy a repetirlo hasta el cansancio, porque es una cuestión súper clave que tiene que quedar, que el problema debe estar, para que sea claro, y preciso, tiene que estar contextualizado temáticamente, es decir, en sus conceptos y cuerpos teóricos, tiene que estar contextualizado temporalmente, en el tiempo que se va a realizar, tiene que estar contextualizado espacialmente, ¿bien? Es decir, el lugar geográfico en donde vamos a desarrollar el mismo. ¿Qué son los objetivos? Los objetivos, bueno, antes que nada, quiero manifestar, digamos, o expresar que este tema es un tema, objetivos, es un tema clave, es un tema sistémico, es un tema neurálgico en nuestra carrera, ¿sí? En el desarrollo de nuestra carrera, indudablemente, en administración, una de las funciones clave, una de las funciones centrales y esenciales que tiene la administración, consiste justamente en la búsqueda de la eficacia y de la eficiencia en la gestión de las organizaciones, en general y en particular las empresas. Entonces, indudablemente, cuando nosotros hablamos de eficacia o de eficiencia, estos dos términos están relacionados simbióticamente y sinérgicamente con el tema de objetivos. ¿Está bien? Entonces yo tengo que partir de un supuesto básico que ustedes entienden perfectamente y han desarrollado técnicas asociadas a la gestión por objetivos. ¿Sí? Fundamentalmente, la principal técnica desarrollada por el señor Peter Drucker, que consiste en lo que se denomina APO. El concepto técnico, digamos, con lo que se conoce hoy en la gestión, indudablemente, de las empresas, el lenguaje técnico lo denomina como APO, Administración por Objetivos, que, por ejemplo, es una de las técnicas bases fundamentales, es la piedra angular, por ejemplo, para trabajar hoy en las empresas con sistemas remotos, híbridos o sistemas de home working. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, claramente, para que exista un sistema de trabajo remoto, de trabajo virtual, de trabajo de oficina en la casa, indudablemente una de las técnicas que yo tengo que desarrollar para poder gestionar correctamente eso es definir objetivos, trabajar por resultados. ¿Bien? Entonces existen una técnica muy importante y en función de esa técnica, procesos, herramientas y matrices que han mejorado muchísimo lo que es la gestión por objetivos. ¿Sí? Entonces, claramente el tema de objetivo hace a la esencia de nuestra carrera. Así que, por favor, si estos temas, estos conceptos, estos desarrollos teóricos no lo han abordado ustedes con la profundidad que esto requiere, les voy a pedir que por favor también vayan leyendo, vayan analizando, vayan viendo cuestiones vinculadas a lo que acabo de hablar, ¿sí? Ya como técnicas e instrumentación de técnicas de cómo se trabaja, por ejemplo, administración por objetivos.
Los objetivos, conceptualmente, señalan a lo que se aspira con el trabajo y deben expresarse con claridad, ¿sí? Pues son las guías del trabajo. Cuando siempre estamos categorizando la claridad, la estamos describiendo como un proceso, recuerden ustedes, de precisión. Lo estamos describiendo como un proceso de precisión en donde no se denotan ambigüedades, ¿sí? Es decir, eso es claridad, es definir con precisión lo que se quiere hacer, ¿sí? En los trabajos de investigación, los objetivos expresarán los resultados cognoscitivos que se alcanzarán al final del proceso de investigación. ¿Qué significa esto? Recuerden ustedes que nosotros todavía estamos, cuando definimos desde la situación problemática inicial, el problema de la investigación, los antecedentes, los objetivos, los antecedentes, la justificación y el marco teórico, estamos en una etapa netamente cognoscitiva, netamente conceptual, netamente epistemológica. Estamos tratando de comprender y de definir y de desarrollar, ¿sí? La estructura de cómo vamos a alcanzar un conocimiento científico. Entonces, toda esta estructura es una etapa muy cognoscitiva, es decir, ¿qué significa esto? Es una etapa muy de proceso de pensamiento, de un proceso de análisis, que es lo que ustedes están desarrollando permanentemente. Es decir, por eso se lo asiste y se lo orienta con técnicas, para que ustedes tengan la posibilidad de realizar ese análisis con una guía sustancial. Para esas son las técnicas que hemos tratado de implementar en el transcurso de este curso. Por eso habla en manera cognoscitiva. Los objetivos expresan los resultados cognoscitivos, es decir, expresan lo que vamos a tratar de alcanzar, ¿sí? Fundamentalmente luego con el proceso del trabajo de campo. Es decir, el trabajo de campo va a tratar de responder a los objetivos que nosotros nos vamos a plantear como proceso de investigación. ¿Bien? Entonces, en esta etapa, la definición de objetivo requiere una claridad y una precisión en la definición de lo que se va a hacer. Son un soporte fundamental para el investigador, ya que al establecer las metas que se quieren lograr, constituyen una guía orientadora. Mediante la formulación de los objetivos, dice acá, se anticipan los resultados de conocimiento que se espera obtener al finalizar el proceso. ¿Está bien? Es decir, ¿por qué se anticipa? Porque, bueno, es lo que yo me estoy preguntando o me voy a preguntar como una proposición a futuro. Recuerden ustedes que los objetivos se expresan y se redactan en infinitivo, es decir, en futuro, porque es una acción que se va a llevar a cabo en el proceso futuro. Entonces, mediante la redacción presente de eso que yo quiero responder, voy a tener de antemano, ¿sí?, los posibles resultados del conocimiento que se esperan obtener, ¿dónde? Al finalizar el proceso, es decir, al finalizar la etapa de trabajo de campo, de recolección de datos, de sistematización de los datos y de la presentación de los datos. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, indudablemente, si
su compañera Nora va a trabajar con estrategias que adoptan las empresas las microempresas de la ciudad de Monterrico, bueno, indudablemente un objetivo va a ser describir o analizar las iniciativas, las acciones, las estrategias que desarrollan o que definen, ¿verdad? Los microemprendimientos de la ciudad de Monterrico. Entonces, ¿qué significa esto? Redactar esto que estoy planteando. Indudablemente me estoy adelantando a lo que van a ser las futuras respuestas, ¿sí? En términos después de la presentación de los resultados al final del trabajo. Entonces, al final del trabajo yo tengo que tener como respuesta la descripción de esas estrategias, si lo son, acciones, si lo son, o iniciativas, si lo son. Eso va a formar parte del trabajo, ¿bien? Que va a presentar Nora al final. Eso es al final del proceso. Pero entonces los objetivos ya me van anticipando a mí lo que indudablemente va a ser una respuesta esperada para el final de mi trabajo de investigación. Eso es clave. Eso es clave. Comprender, ¿sí? En términos de, indudablemente, pregunta y en términos de la posible respuesta. Entonces, lo que yo tengo es claramente una guía orientadora a través de la expresión concreta y precisa de lo que van a ser los objetivos de la investigación. Entonces, ¿cómo se define un buen objetivo de investigación? Los objetivos deben expresarse con claridad para evitar desviaciones durante el proceso de investigación. Los objetivos deben ser susceptibles de alcanzarse en un lapso de tiempo y con un conjunto limitado de medios. Recuerden ustedes que para el caso de nosotros como investigadores de trabajos finales, somos noveles, ¿sí? Somos nuevitos en todo esto y lo que carecemos indudablemente son de medios concretos, fundamentalmente económicos, recursos económicos y financieros para estar, por ejemplo, viajando mucho, visitando muchas empresas, si es que yo tengo que hacer muchos análisis y entrevistas, por ejemplo, si quisiera trabajar en las empresas que están radicadas en un parque industrial, por ejemplo, de Perico, bueno, tendría que entender que yo tengo recursos limitados para poder hacerlo. Esto es para el caso de nosotros, que somos investigadores, evidentemente, de trabajo final de investigación para cumplir con el grado de licenciado en nuestra carrera. Entonces, como sabemos que tenemos un conjunto limitado de medios, de recursos para poder llevar a tratar de comprender y a responder los objetivos, es fundamentalmente también importante que puedan alcanzarse estos objetivos en un tiempo determinado. Por eso, esta condición, ¿sí? Esta condición significa también que tienen que poner objetivos que puedan cumplirse, ¿sí? Susceptibles de alcanzarse, que se puedan cumplir en un determinado tiempo. Entonces, por eso estamos siempre acá, en esta circunstancia, en un proceso de pensamiento cognitivo, un pensamiento de análisis conceptual de las cosas importantes que nos van a dejar nuestro trabajo de investigación. ¿Sí? De alguna forma, estas características también se ven cuando nosotros analizamos objetivos en general, objetivos comerciales y todo lo demás. Ustedes ya deben haber visto también que fundamentalmente la sigla, cuando caracterizamos los objetivos en administración, los caracterizamos con la sigla SMART, ¿sí? En inglés, que significa objetivo. ¿Por qué? Porque decíamos que los objetivos, cuando hacíamos referencia inmediatamente a objetivos comerciales, por ejemplo,
es porque decíamos que los objetivos deben ser alcanzables, medibles, oportunos, tenían que ser realistas. Esa era la característica que nosotros veíamos cuando definíamos conceptualmente objetivos en marketing, bueno, objetivos desde la perspectiva de cualquiera de una de las cátedras que ustedes han tenido. En este caso, se trata de pensar, para la investigación, se trata de pensar teóricamente, en función de lo que tengo que hacer, cuál sería, ¿sí?, la condición de que sea alcanzable en un tiempo determinado. Y para ello, por ejemplo, ustedes tienen que, al final de la estructura del proceso de investigación, al final ustedes tienen que elaborar un diagrama de Gantt, ¿sí? Tienen que elaborar un cronograma de cómo piensan ustedes que van a desarrollar o en qué tiempo o lapso de tiempo piensan que ustedes van a desarrollar su investigación. Bueno, esa guía, esa técnica, un diagrama de Gantt, tiene que ser coherente, tiene que estar ajustado, obviamente, en función de los objetivos, siempre, porque indudablemente lo que nos va a marcar nuestro trabajo van a ser responder los objetivos. ¿Bien? Los objetivos que se redacten deben ser coherentes entre sí. Bueno, indudablemente los objetivos que generalmente hay un objetivo general y hay, por ejemplo, 3 objetivos específicos. La coherencia, sí, es explicar a través de los específicos el objetivo general que se desprende y que está muy asociado, ese objetivo general, está muy asociado a la pregunta de investigación del problema, ¿sí? O sea, acuérdense que yo le he tratado de explicar que el problema de investigación ustedes los planteen en términos de pregunta de investigación. Entonces, ese objetivo general va a estar muy asociado a esa pregunta de investigación del problema que ustedes van a plantear. Y luego, los objetivos específicos van a ir explicando con una serie de acciones más específicas ese objetivo general. Indudablemente tiene que haber una coherencia entre sí, ¿sí? Sí, yo voy a analizar primero, por ejemplo, qué interpretan las micro, o qué analizan, o qué piensan, o cómo definen, por ejemplo, estoy pensando así en líneas generales, ¿no? ¿Cómo definen las pymes, las microempresas de Puerto Rico al sistema de inflación, al proceso de la inflación? ¿Qué acciones toman justamente para contrarrestar esto que identifican como inflación? Bueno, todo tiene que estar coherente y tiene que tener una congruencia, ¿sí? Es decir, todo tiene que estar relacionado en función de lo que yo quiero responder. No puede haber una incoherencia, una incongruencia entre los objetivos específicos que estoy planteando. Entonces, siempre también recuerden esta cuestión de lo hipotético y deductivo, que significa ir viendo de lo más general a lo más particular. ¿Bien? Los objetivos, dice, causan acciones procedimentales. Bueno, todas estas cuestiones de procedimiento, de conclusiones de la investigación, del control del proceso y resultado, son elementos que se van a denotar indudablemente al final de nuestro trabajo, cuando podamos ver con claridad si lo que hemos descubierto, si lo que hemos investigado, si lo que hemos sistematizado del objeto de estudio en la realidad responde, ¿sí?, responde a las proposiciones que hemos generado desde un principio. Bien, entonces esas proposiciones, recuerden, van a estar también muy relacionadas con las hipótesis que vamos a plantear
respecto a lo que sucede con nuestro problema de investigación. ¿Bien? No me quiero meter mucho todavía en hipótesis, vamos a tener que analizar un poco ese tema también, pero en línea general ustedes tienen que ir entendiendo ya que los objetivos y el general están muy asociados a la pregunta de investigación del problema. Y los específicos se van a desplegar con una coherencia y una congruencia, entre otras cosas, para explicar ese objetivo general. Tiene que haber un conjunto, indudablemente, de hechos, de situaciones que están enmarcados dentro de una teoría que expliquen también lo que yo me planteo como objetivo general para el proceso de investigación. Bien, entonces acá está un poco lo que estamos diciendo. Los objetivos generales indican el conocimiento que se obtendrá al finalizar la investigación. Este objetivo expresa el resultado cognitivo más complejo que se aspira a alcanzar. Cognitivo, repito, está asociado a el conocimiento que vamos a alcanzar. Recuerden que estamos en un proyecto de investigación, ¿sí?, que tiene como propósito llegar a un conocimiento científico. ¿Por qué científico? Porque hemos empleado un conjunto, hemos empleado un método en primera instancia y un conjunto de técnicas que están sustentados por un cuerpo teórico para poder alcanzar dicho conocimiento. Entonces, eso se llama proceso cognitivo y, en definitiva, el objetivo general va a expresar, en términos generales, el resultado cognitivo más complejo, es decir, es la pregunta central. La pregunta central. ¿Cuál era la pregunta central del problema de las microempresas de la ciudad de Monterrico? Analizar las estrategias que adoptan las empresas, las microempresas de la ciudad de Monterrico respecto al fenómeno de la inflación, ¿sí? Repito, estoy expresando en términos muy genéricos esto que su compañera luego va a tener que plantear con mayor exactitud, ¿sí? Entonces, ese es el problema, analizar. Entonces, si ella quiere analizar, indudablemente es un trabajo de investigación descriptivo en donde tiene que asociar temas como identificar, describir, desarrollar. Entonces ahí van a empezar a estar las definiciones de objetivos, como vamos a ver más adelante, porque también le traigo, digamos, como técnicas, qué tipos de objetivos, qué tipos de acciones se redactan para llevar a cabo, para desarrollar. Recuerden ustedes también que esto es un principio que lo deben haber estudiado en administración, que en líneas generales un objetivo es una acción, ¿sí? Un objetivo es una acción, ¿está claro? Entonces, los específicos son más puntuales y expresan acciones intelectuales de menos complejidad y de alcance más limitado. Su cumplimiento, el cumplimiento de objetivos específicos, una condición para alcanzar el objetivo general. Por eso es que tiene que haber una coherencia, tiene que haber una congruencia entre estos objetivos específicos para alcanzar el objetivo general. Bien. Eso es un poquito lo conceptual. Vamos entrando en lo técnico, vamos entrando en una cuestión de la redacción. Vamos entrando a ver cómo se redactan los objetivos. Vamos a ver ya un poquito más lo que tiene que ver con la cuestión técnica. El elemento fundamental de la formulación del objetivo
es la presencia de un verbo redactado en infinitivo. ¿Sí? Recuerden ustedes, séptimo grado del colegio secundario, el verbo implicaba o indicaba acción. Los verbos indican acciones, por lo que el verbo expresa la acción cognitiva que se realizará sobre el fenómeno elegido para la indagación. Verbo redactado en infinitivo, ¿sí? Verbo redactado en infinitivo. El infinitivo es el futuro, es la expresión ar, ir. Ese es el infinitivo. Es la conjunción, digamos, del ar, ir. Debe incluir, ¿sí? Debe incluir las variables, las unidades de observación y referencias contextuales que fueron incluidas en la redacción del problema. Obviamente, acá, indudablemente, por eso, ustedes ya saben, y ya le expliqué yo, la técnica para redactar el problema. ¿Qué veíamos en un problema? ¿No es cierto? Básicamente, las variables, las unidades de observación, las unidades geográficas, el lugar y todo demás. Todo esto también, dentro de la redacción de los objetivos, tiene que estar contemplada. Claramente, esto es lo que le va a dar esta cohesión, esta coherencia y esta congruencia conceptual respecto a lo que estábamos diciendo, cómo tienen que redactarse los objetivos. Siempre tienen que tener una línea, una cohesión respecto a lo que estoy tratando de preguntarme, identificando, analizar respecto a la acción que voy a llevar a cabo, ¿sí? Relacionada indudablemente a la explicación del problema de investigación. ¿Sí? Entonces, el limpio. ¿Cómo se redactan? Bien, es los objetivos de investigación, verbo redactado en infinitivo. ¿Qué indica un verbo? Una acción. ¿Sí? Analizar, desarrollar, sintetizar, definir, describir, son acciones. ¿Sí? Son las acciones expresadas en el infinitivo. ¿Sí? ¿Sí? Ar, ir. Entonces acá tienen ya la técnica expresada para que tengan fundamentalmente la orientación y la guía sobre lo que tienen que tratar de redactar. Tienen que llevar a cabo una acción cognitiva, como por ejemplo, describir, analizar, comparar, que por ahí son los objetivos, las acciones o los verbos que más se utilizan cuando estamos desarrollando un tipo de investigación descriptiva como la que yo he aconsejado para que ustedes desarrollen para su trabajo final de investigación, con el objeto de que pueda resultarle más sencillo poder realizar este trabajo justamente de investigación. ¿Sí? Entonces vamos a tener la redacción del objetivo como, en primera instancia, primer componente, el verbo, que va a ser la acción. Vamos a tener la acción, vamos a tener la variable, atributo y componente a analizar, la acción, analizar, variable, estrategias que adoptan ¿quiénes? Las microempresas financieras, ¿dónde? En la ciudad de Monterrico. Vamos a tener la acción, la variable, la unidad de observación y la contextualización. ¿Bien? Esa es la estructura
técnica, es la estructura que tienen que pensar, seguir y definir para poder redactar con precisión y con claridad los objetivos de la investigación que, repito, tienen que guardar una estrecha relación, una estrecha coherencia y congruencia, es decir, tiene que haber una cohesión sintáctica respecto al problema de la investigación. ¿Bien? Bien. Entonces vamos ya a ir viendo con precisión qué tipos de verbos o de acciones se van a llevar a poder expresar y redactar para los trabajos que tienen operaciones, digamos, como va a ser el caso nuestro, basadas en descripción. Entonces, si, por ejemplo, por eso dice tipología de operaciones intelectuales básicas, estamos haciendo referencia al trabajo de investigación. Procedimientos basados en descripción, estamos diciendo, bueno, las acciones que vamos a desarrollar en términos de trabajo de investigación de tipo descriptivo. Entonces, si son de tipo descriptivo, por ejemplo, uno de los principales verbos, las principales acciones que vamos a tener va a ser escribir. Describir es representar cosas o teoría por medio del lenguaje, refiriendo sus distintas partes, cualidades o circunstancias. Por eso ustedes tienen, la mayoría tiene todavía, que desarrollar el trabajo práctico que hace referencia a la descripción. ¿Por qué? Y porque, bueno, claramente tienen que ir realizando la gimnasia, la práctica necesaria para ir interpretando qué significa describir. Ustedes ya tienen la teoría, ya tienen mi exposición, ya tienen mi explicación. Bueno, lo que se tienen que sentar a escribir ahora son ustedes. Esto, indudablemente, chicos, requiere de lectura y de escritura. O sea, si quieren avanzar con su trabajo de investigación, quieren avanzar con la estructura, con el proyecto y luego con el trabajo, tienen que tener en claro que requiere compromiso, requiere voluntad y requiere sobre todas las cosas el desafío de que ustedes lean mucho y escriban mucho. Si no avanzan, digamos, en esas acciones, se van a ver perjudicados lamentablemente porque se van a ir retrasando cada vez más y bueno, y yo lamentablemente tengo que seguir avanzando cada vez más. Entonces, lo oportuno sería lo recomendable sería que traten, por favor, en la medida de todas sus posibilidades, entiendo que la mayoría trabaja, que la mayoría tiene además la carga, digamos, de presentar el diseño de la investigación, tiene las cargas laborales, tiene familiares, tiene circunstancias que son propias para cada uno, pero por favor traten de avanzar, traten de leer, traten de realizar los trabajos prácticos, traten de definir las técnicas, de repasar las técnicas que yo les estoy dejando acá, porque bueno, indudablemente estoy tratando de generarle un conjunto, un cuerpo muy importante teórico, no solamente teórico, sino con un conjunto muy importante de técnicas también para que puedan desarrollar su proyecto de investigación en tiempo y en forma. ¿Sí? Por eso, repito, voy a corregir las fechas de las entregas de las descripciones para el miércoles que viene. Tiene que ser un compromiso, sí o sí, adoptado por ustedes para poder presentar ese trabajo, porque el propósito no es que yo le corrija y sea una instancia sumativa más en su proceso de evaluación, no. La finalidad de que hagan los trabajos prácticos, lo que se le van planteando como técnicas de presentación, es que indudablemente yo pueda corregirlos, pueda hacer una retroalimentación y una devolución para que ustedes vayan mejorando o redefiniendo. Entonces, si ustedes no presentan el trabajo práctico de descripción, no puedo o no podemos saber si han entendido correctamente qué es una descripción.
Y recuerden ustedes que si el trabajo en las generalidades presenta un tipo de trabajo descriptivo, bueno, lo fundamental que tienen que hacer es describir. Entonces, por eso está todo pensado, hilvanado, cohesionado en lo que le estoy dando para que ustedes puedan desarrollar una gimnasia más importante respecto a las cuestiones estas como técnicas de redacciones científicas, ¿está bien? No como técnicas coloquiales. Entonces, los verbos que más vamos a utilizar no son los que más vamos a utilizar, indudablemente son expresiones acá de acciones, digamos, que indudablemente podemos utilizar al momento de redactar nuestros objetivos. Por ejemplo, describir, enumerar es una exposición sucesiva y ordenada de las artes, de las exposición sucesiva y ordenada, acá está mal redactado evidentemente, de las partes de la que consta un todo. Distinguir es expresar, digamos, las características más, que más resaltan, más particulares. Reseñar es una narración sucinta de lo que se describe. Resumir, reducir a términos breves y precisos. Analizar, ¿sí? Explicar, desarrollar, especificar, precisar y definir, si bien tienen o están relacionadas con operaciones basadas en trabajos más, podríamos decir, exploratorio, son verbos, son acciones que también desarrollamos mucho nosotros en los trabajos investigativos de características descriptivas. ¿Por qué? Porque en líneas generales partimos de los supuestos básicos que nosotros no sabemos mucho, no conocemos mucho o no se ha investigado mucho, por ejemplo, de cuáles son las empresas o las microempresas en la ciudad de Monterrico. ¿Bien? Entonces, no hay un conjunto de postulados teóricos importante que trabajen como en términos teóricos de ese fenómeno. Entonces, como no existe eso, bueno, en primer lugar, el investigador, alumno, que ha elegido esta problemática de investigación, es el que tiene que analizar justamente ese fenómeno. Entonces, siempre cuando los fenómenos son de esta naturaleza, no existen muchos postulados teóricos, cuerpos teóricos que definan ese fenómeno, bueno, siempre nosotros vamos a partir primero de un análisis de eso. Lo mismo que para el caso del trabajo, en general para todos los casos, en general. Para el caso de las empresas gastronómicas, para el caso de la Fundación ProMujer, digamos, se sobreentiende que no hay un cuerpo teórico que me esté explicando todo esto, pero yo ya para empezar a trabajar con procesos previo al análisis. Es decir, primero lo que siempre voy a hacer es analizar, explicar, ¿sí? Analizar los programas, la cantidad de programas, la cantidad de crédito que brinda ese programa. Entonces, analizar, explicar, desarrollar, ¿sí? También entran, digamos, claramente como un conjunto de acciones, ¿bien? Definir, precisar, especificar, entran con un conjunto de acciones que voy a llevar a cabo o voy a desarrollar, digamos, como objetivos en mi trabajo de investigación, ¿sí? Así que acá tienen ejemplos, modelos, ¿no es cierto?, de acciones, de verbos, para redactar los objetivos que ustedes tienen que llevar a cabo. La comparación también es probablemente una de las acciones
que nosotros llevamos a cabo en trabajos de investigaciones descriptivos. Porque yo decía a Brian la vez pasada, no va a ser un trabajo intelectualmente rico si solamente yo investigo con lo que hacen las empresas gastronómicas franquiciadas en la provincia, en el distrito San Salvador de Jujuy. Ahora, si yo puedo comparar, digamos, ¿sí? Estrategias de marketing digital, de una u otra, y en líneas generales poder determinar cuáles son más, podríamos decir, cuáles conducen a mejores resultados, bueno, indudablemente ya cuando yo empiezo a comparar, yo empiezo a tener una construcción de conocimiento más rico. Entonces, la comparación indudablemente es un elemento clave también para tipo de trabajos descriptivos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, vamos a poder redactar una acción, un verbo, como comparar, poner en correspondencia unas realidades o ideas con otras, en todo o algunos de sus aspectos, para ver sus semejanzas y diferencia o lo que las une o las separa. Cotejar, confrontar una cosa, una idea con otra, eso por ahí también hay un objetivo que se redacta mucho, o bueno, o parte siempre de un proceso de investigación es permanentemente está cotejando, ¿sí? Constatando, básicamente. Clasificar, también, por ejemplo, el primer objetivo de Nora podría ser, bueno, clasificar el conjunto de microempresas en la ciudad de Monterrico. Clasificarla, bueno, por justamente sus operaciones básicas o sus destinos y sus modelos de negocio, si son gastronómicas, si son de venta de ropa, de venta de calzado, son asociadas con lo agroindustrial. Entonces, ¿por qué es importante clasificar? Porque en este sentido, entendiendo primero la primera clasificación del conjunto que ella va a hacer, se pueden interpretar también aquellas medidas o acciones o iniciativas que adoptan cada una de ellas. Si me dedico a la comercialización de seguros de vehículos, no va a ser lo mismo que si me dedico a la compra y venta de harina. Entonces, claramente, por ejemplo, un primer objetivo que va a estar vinculado con su problema de investigación podría ser clasificar el conjunto de las microempresas que van a ser básicamente las muestras selectivas que va a tener para su trabajo de investigación. Distinguir, relacionar, empezamos a tener un conjunto de acciones con las que se expresan fundamentalmente los objetivos que vamos a redactar para nuestro trabajo de investigación. Bien. Eso es lo más importante. Bien. Pero además, ya le traigo, ¿sí?, un conjunto más importante de verbos que están vinculados, ¿sí?, que están vinculados a acciones respecto a conocimiento, respecto a actitudes y respecto a procedimientos. ¿Sí? Claramente, nosotros, si la mayoría de nuestros trabajos van a ser de características descriptivas, estamos tratando
de llegar indudablemente a un saber por un camino metodológico. Entonces, acá tienen ya un conjunto importante de verbos, de acciones que les permitan tener una guía para poder redactar con mayor precisión su objetivo de investigación. Analizar, describir, enumerar, inducir, recordar, clasificar, definir, evaluar, interpretar, relacionar, comparar, deducir, explicar, memorizar, resolver. Bueno, resolver, sálquenlo. Nosotros no vamos a resolver cuestiones. Recuerden esto, no tenemos trabajo de aplicación. Comprender, demostrar, expresar, planear, resumir, comprobar, diferenciar, generalizar, razonar, señalar, conocer, elegir, identificar, reconocer, sintetizar. Esta es la base, para mí, importante, ¿sí? Central de lo que tienen que pensar ustedes. Más allá de que puedan, le voy a seguir subiendo a la plataforma, tengo algunas otras, otros desarrollos conceptuales, teóricos de otros libros donde explican también un conjunto de verbos que pueden utilizar. Recuerden que todos estos son verbos, ¿sí? Todos estos son verbos que le van a permitir fundamentalmente trabajar en esta estructura. Esta es la estructura fundamental a la que nosotros tenemos que llegar. ¿Bien? O sea, lo que acabamos de ver está vinculado solamente con la acción. ¿Bien? Está vinculado solamente con la acción. Nosotros vamos a... Ustedes, en realidad, van a tener que trabajar, ¿sí? Ya tienen los ejemplos de acciones que pueden definir, tienen que ir pensando indudablemente en las variables, en la unidad de observación y en la contextualización. La unidad de observación y la contextualización es lo más claro que hay. Las variables son las cuestiones un poquito más difíciles de comprender, pero bueno, recuerden ustedes que esta estructura es análoga a la estructura que yo le he presentado para definir el problema de investigación. Y dentro de esa estructura también están las variables. Esas variables vienen de la técnica de QP cuando hablábamos de qué variables pueden identificar, cómo se pueden asociar, cómo se pueden relacionar, cómo se pueden explicar los hechos, todo eso viene de ahí. Por eso es que todo lo que estamos viendo está cohesionado y sumamente relacionado. Y por lo que es imprescindible que ustedes vayan avanzando de manera correlativa a medida que avanzamos en el desarrollo conceptual. Ya en esta instancia me parece que hay muchos alumnos que están bastante retrasados con el proceso de sus redacciones correspondientes de situación problemática inicial y problema de investigación. Así que vuelvo y apelo nuevamente al compromiso de todos ustedes, a la voluntad y a un poquito más de sacrificio para que sigan avanzando y por favor no se queden porque, repito, yo ya expongo lo teórico y ya la próxima presentación de ustedes ya es situación problemática, es problema y objetivos de investigación. ¿Bien? Bueno. Hasta acá nuestra clase expositiva teórica. Si hay alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, algún aporte que quieran hacer, por favor, en estos últimos 5 minutos lo vemos. Bien.
¿No hay preguntas entonces? Perfecto. Bueno, chicos, sigan revisando la plataforma, por favor. Se sigue agregando material, se sigue agregando los trabajos prácticos que tienen que resolver. Repito, acá ya depende mucho también de la actitud que ustedes le pongan al desarrollo de su trabajo para que podamos llegar coloquialmente, como se dice, a buen puerto. ¿Mm? Así que los invito a seguir trabajando, a seguir realizando un esfuerzo adicional, un esfuerzo extra para esta cuestión, para que podamos llegar todos en conjunto, digamos, a una mejor definición de los proyectos de investigación, en primer lugar para que regularicen la materia y ya para que tengan allanado el camino, si Dios quiere, para recibirse de licenciado en la administración. Bueno, les deseo una muy buena noche a todos, un excelente fin de semana. Nos estamos viendo el lunes 19:30 en la facultad. Buenas noches, chicos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Muchas gracias.